Buenos días, nuestro grupo está conformado por José Gabriel Casas Pavón, Taliana María Maduro Payares y mi persona María Luisa Martínez Mercado del grado 9A. Y en este video les vamos a explicar los ejercicios 4 y 5 de la página 13 y 7 y 8 de la página 14, en base a lo que hemos aprendido a lo largo del periodo. Y también mediante este formato les vamos a mostrar cómo llegamos a esos resultados. Buenas, mi nombre es Taliana María Maduro Payares y hoy les vengo a explicar el ejercicio 4 de la página 13. Bueno, como se puede observar acá, el ejercicio 4 nos dice el índice de precios al consumidor o IPC de los últimos años en Colombia es el siguiente. Como se puede observar acá claramente, nosotros ya ordenamos los datos, entonces vamos a proceder enseguida a explicar las operaciones. Primero nos vamos a ir como por las más sencillas, empezando por la moda, en la cual tenemos que hallar el dato que más se repita. En este caso la moda es bimodal, en este caso la moda es 6,50%, ya que este se repite 2 veces en los datos. Ahora la mediana es en casos, por ejemplo, si es par, se tienen que sumar los dos datos de la mitad y se dividen entre 2, pero en este caso los datos son impar. Entonces, al ser 21, por así decirlo, la mediana va a venir siendo el dato de la mitad. En este caso es 4,16%. Ahora, para el promedio vamos a agarrar todos los datos ordenados que ya les mostré anteriormente, que son estos, y los vamos a sumar. Y los vamos a dividir entre el número total de datos, que es 21. Como vemos, la suma es 101,77, lo dividimos entre 21 y nos da 4,84%. Ahora, seguimos por otras medidas, como lo son el rango. El rango lo hallamos en estos casos con la resta del dato mayor contra el dato menor. En este caso, el dato mayor es 13,12 menos 1,61. Esto nos da un resultado de 11,5%, que es la máxima diferencia que hay entre los índices de precios al consumidor en Colombia en los últimos años. La moda vendría siendo 6,50, que es, como por decirlo, la mayoría de los índices de precios al consumidor en Colombia son estos. La mediana vendría siendo que el 50% de los datos del índice de precios al consumidor en Colombia en los últimos años pueden ser menores o iguales que 4,16, y el promedio, la mayoría de los índices de precios al consumidor en Colombia en los últimos años es 4,84. Ahora vamos a pasar a la DM o desviación media. Esto lo hallamos agarrando los datos, poniéndoles el valor absoluto y restándolos con el promedio. Y después el resultado de estas restas las vamos a sumar. Acá se ve más o menos lo que les vendría explicando entonces. El resultado de esas restas lo vamos a sumar y lo vamos a dividir entre 21, lo cual nos da un resultado de 1,92% en este caso, lo que nos vendría como una explicación de que los índices de precios al consumidor en Colombia en los últimos años están dispersos con un 1,92%. Ahora pasamos a la S2, que es bastante sencilla, ya que simplemente vamos a imitar lo que hicimos en la desviación media, solo que lo vamos a elevar a la 2. Como pueden ver, acá está el 3,23 que está de aquí arriba de la desviación media, y eso lo vamos a elevar a la 2. El 3,23 elevado a la 2 nos da como resultado 10,4329. Y así con todos los datos. Eso lo vamos a sumar y el resultado lo vamos a dividir entre 21. En este caso, el resultado es 126,8145 entre 21. Eso nos daría un resultado, pero eso sería la S2, porque la S sería sacar la raíz cuadrada de esto, o sea, sacar la raíz cuadrada de la fracción 126,8145 entre 21, lo cual nos da como resultado 2,45. Esto quiere decir de esto. Ahora,
el coeficiente de variación o de varianza es el resultado de la S dividido entre el promedio, lo cual nos da un resultado de 0,5. Esto quiere venir diciendo de que los índices de precios al consumidor en los últimos años en Colombia están cercanos, ya que si esto fuera mayor que el 5% estarían muy dispersos, pero al ser menor que el 5% están muy cercanos. Ahora sacamos los cuartiles. Los cuartiles se hacen con esta fórmula, al ser datos impares, se hace con esta siguiente fórmula que se ve aquí. En este caso, en el cuartil 1 sería 1,21 más 1 entre 4 igual 22 entre 4 igual 5,5 igual 6. Eso quiere venir diciéndonos de que el cuartil 1 está en la sexta posición. Y así con el resto de cuartiles. El cuartil 2 lo mismo, solo cambiando el número 2 y nos da el resultado de que el cuartil 2 está en la posición 11 y el cuartil 3 está en la posición 17. Si nos vamos a los datos ordenados, podemos ver que el cuartil 1 está en la cuarta posición, que sería 3,17, el cuartil 2 en la onceava posición, que es 4,16, y el cuartil 3 en la posición número 17, que es 6,50. Los cuartiles se pueden interpretar de varias formas. Si nos vamos al cuartil 3, sería el 75% de los índices de precios al consumidor en Colombia en los últimos años está por debajo o igual que 6,50%. Ahora pasaríamos entonces a los deciles. Los deciles es prácticamente lo mismo que los cuartiles, solo que cambia de que en vez de dividir por 4 vamos a dividir por 10. En este caso, siguiendo esa fórmula, el decil 2 es 2 por 21 más 1 entre 10, 44 entre 10 es igual a 4,4 y eso nos da un resultado de 4. Es decir, el decil 2 está en la cuarta posición, que vendría siendo 2,44. Ahora, yéndonos al decil 4, hacemos lo mismo que en el decil 2, lo cual nos da un resultado de 9, es decir, el decil 4 está en la novena posición y el decil 7 está en la quinceava posición. Observando acá los datos ordenados, podemos ver cómo el decil 9 efectivamente está en el decil 4, está en esa posición, en la posición número 9, que es 3,80, y el decil 7 está en esa posición, que es 5,75. Al igual que los cuartiles, se puede interpretar de varias formas. Por ejemplo, si nos vamos al decil 7, sería que el 70% de los datos el 70% de los índices de precios al consumidor en Colombia están por encima o están por debajo o igual que 5,75%. Y ahora, los percentiles y últimos es lo mismo que los deciles y los cuartiles, solo que entre 100. Acá vemos el percentil 10 por 21 más 1 entre 100 igual a 220 entre 100 igual a 2,2 igual 2, y así igual con el percentil 80 por 21 más 1 igual a entre 100 igual a 1760 entre 100 igual a 17,6 igual a 18. Es decir, el percentil 10 está en la posición 2 y el percentil 80 está en la posición 18. Como podemos ver, este sería entonces el percentil 10, 1,94 y el percentil 80, 6,50. Se puede interpretar de varias formas. Por ejemplo, si nos vamos al percentil 10, es que el 10% de lo interpreta de varias formas. Por ejemplo, si nos vamos al percentil 10, es que el 10% de los índices de precios al consumidor en Colombia están por debajo o igual que 1,94. Gracias. Hola, buenas. Hoy le vengo a explicar el punto 7 de la página 14. Bueno, en el punto 7, este problema dice que se consultó a un grupo de estudiantes de grado 9 de la IEAN sobre el tiempo en minutos que tardan desde la casa hasta la IEAN y los resultados se presentan en la siguiente tabla. Bueno, en esta tabla nos pueden mostrar los intervalos, la frecuencia absoluta, la marca de clase, la frecuencia absoluta acumulada y estos tres nuevos cuadros, pues este nos ayuda a hallar más fácil el promedio o X barra. Este nos ayuda a hallar la desviación media
y este nos ayuda a hallar la varianza o desviación típica. ¿Ok? Para hallar la marca de clase se suman los dos números de los intervalos y se divide entre 2. Para hallar la frecuencia absoluta, casi siempre en los problemas te lo dan en la tabla, igual que en la frecuencia acumulada, se suma el primer número de la frecuencia absoluta, se va sumando y va poniendo los resultados. Para hallar el segundo cuadro, lo que se necesita es multiplicar la marca de clase por la frecuencia absoluta y pones el resultado. Después, a lo último, se suma estos resultados y ya solo para hallar el promedio o X barra se divide entre el número de datos. Para hallar el penúltimo cuadro, lo que se utiliza es que se resta la marca de clase por el X barra y hallado y se multiplica por la frecuencia absoluta. Se hace lo mismo en todos los cuadros y esos resultados se suman y se dividen entre el número de datos. Y en el último cuadro se resta la marca de clase entre el X barra elevado a la 2 y se multiplica por la frecuencia absoluta. Para hallar la moda, utilizamos la fórmula que está presentada en la guía y como resultado nos dio 12,83, pero lo aproximamos y nos dio 12. La interpretación sería: la mayoría de los estudiantes de grado 9 de la IDEAN se demoran 12 minutos de llegar de su casa al colegio. Entonces vamos a pasar a la mediana. Igual que la mediana, utilizamos la fórmula que nos está puesta en la guía y nos dio como resultado 13,66, que nosotros decidimos aproximarlo a 14. Y se interpreta así: más del 50% de los estudiantes de grado 9 de la IDEAN se demora más de 14 minutos en llegar desde su casa al colegio. Vamos a pasar al rango. Para llegar en el rango, en la guía está expuesta que se utiliza el dato menor del intervalo, se resta con el dato mayor del intervalo también. Entonces, en este caso, el dato menor es 0 y el dato mayor es 30. Entonces, como resultado nos dio 30 y se interpretaría así: la máxima diferencia entre los minutos que tardan los estudiantes de grado 9 de la IDEAN de su casa al colegio es de 30 minutos. Entonces, para llegar al X barra, como expliqué anteriormente, utilizamos el cuadro y ya con el resultado del cuadro lo dividimos entre el número de datos, que en este caso son 150, y nos dio como resultado 14,5 y nosotros decimos aproximarlo a 15. Su interpretación sería así: en promedio, los estudiantes de 9 de la IDEAN se demoran 15 minutos en llegar de su casa al colegio. Vamos para la desviación media. Para la desviación media también utilizamos el cuadro anteriormente mostrado y se divide entre el número de datos, que es 150. Como resultado nos dio 5,92. En este caso decidimos no aproximarlo. Su interpretación sería así: el tiempo que se demoran los estudiantes de 9 de la IDEAN de llegar a la casa al colegio están dispersos por un 5,92%. Ahora vamos con la varianza y desviación típica. Para hallar el S2, utilizamos el cuadro anterior y nos da una fracción de 7350 sobre 150. Y hacemos de una el S, que es la raíz cuadrada de la fracción mencionada, que es 7350
sobre 150 y esto nos da un resultado de 7. La interpretación sería 7 minutos es el tiempo por el que están dispersos los estudiantes de 9 de la IEAN en cuanto al tiempo que se demora en llegar de su casa al colegio. Vamos por el coeficiente de variación. El coeficiente de variación es otra fracción. El primer número de esa fracción es el resultado de S, que en este caso es 7, entre el X barra, que en este caso es 14. Y el coeficiente de variación nos daría un resultado de 0,5. La interpretación sería los datos de tiempo que se demoran los estudiantes de 9 de la IEAN están cercanos con un 0,5. Ahora, en este problema vamos a hallar los cuartiles con la fórmula entregada en la guía, que sería esta. Hallamos el primer cuartil y como resultado nos dio 9,3 y lo aproximamos a 9. La interpretación sería, el 25% de los estudiantes de 9 de la IEAN se demoran 9 minutos o menos en llegar de su casa a la IEAN. Hallamos el cuartil 2, que nos daría como resultado 13,6 y lo aproximaríamos a 14. Y la interpretación sería, el 50% de los estudiantes de 9 de la IEAN se demoran 14 minutos o más en llegar de su casa al colegio. Ahora, en este caso, vamos a hallar el cuartil 3. Para hallar hallamos el cuartil 3 y nos da como resultado 8. La interpretación sería, el 75% de los estudiantes de 9 de la IEAN se demoran 20 minutos o más en llegar de su casa al colegio. Ahora vamos a hallar los deciles con la fórmula entregada en la guía. Hallamos el segundo decil y nos dio como resultado 8 y su interpretación sería, el 20% de los estudiantes de 9 de la IEAN se demoran 8 minutos o más en llegar de su casa al colegio. Ahora hallamos el decil número 4 y nos dio como resultado 12. La interpretación sería, el 40% de los estudiantes de 9 de la IEAN se demoran 12 o menos minutos en llegar de su casa al colegio. Ahora hallamos el decil número 7 y nos dio como resultado 18,75 y lo aproximamos a 19. Y su interpretación sería, el 70% de los estudiantes de 9 de la IEAN se demoran 19 minutos o menos en llegar de su casa al colegio. Ahora vamos a hallar los percentiles. Los percentiles nos dieron una fórmula o utilizamos una fórmula que nos dieron en la guía. En este caso hallamos el percentil 10. Como resultado nos dio 5,5 y decidimos aproximarlo a 6. Su interpretación sería, el 10% de los estudiantes de 9 de la IEAN se demoran 6 minutos o menos en llegar de su casa al colegio. Ahora hallamos el percentil número 80. Nos dio como resultado 21,6 y lo aproximamos a 22. Su interpretación sería, el 80% de los estudiantes de 9 de la IEAN se demoran 22 minutos o menos en llegar de su casa al colegio. Muchas gracias. En conclusión, nos podemos dar cuenta de que este trabajo es muy importante, ya que estamos plasmando todos nuestros aprendizajes y con ello los estamos fortaleciendo, además de que nos podemos dar cuenta de nuestros errores y mejorar. Nos deja en claro este trabajo que entre más practiquemos, más aprendemos y que con paciencia se puede lograr todo. Muchas gracias.